Es un placer para nosotros, compañeros de tercer año de agronomía del departamento de Olancho, sección I, explicarles hoy sobre lo que es el establecimiento de pastura del pasto Brachiaria brisanta marandú. Nuestros compañeros son Marcio Valenzuela Suazo, Francisco Antonio Sánchez y Jason David Otero y su servidor Eusebio Reconco Martínez. Bueno, lo que es el establecimiento del pasto Brachiaria brisanta marandú, antes de hablar todo eso tenemos que entender y especificar algunas características de ella, ¿verdad? Que tenemos que conocerla. El pasto marandú es una especie forrajera, es oriunda, originaria de, de lo que es desde África. Su pureza puede llegar a lo que es el 94% de donde nosotros lo compramos. Tiene una germinación de un 70%. Tiene una alta producción de forraje y puede serse utilizado como para heno o ensilaje en los tiempos de decadencia de pasto. Para la preparación del suelo y la siembra, el pasto, el marandú, necesita un suelo que esté bien drenado, que sea franco arenoso y que tenga un pH de 4 a 7, el potencial de hidrógeno en el suelo. Se requiere que tenga nutrientes en el suelo prácticamente equilibrado y más que sea drenados. En este establecimiento nosotros hicimos 2 metros cuadrados, que por resultado da lo que son 2 metros lineales con 20 centímetros de espaciamiento entre cama y cama, y las camas tienen una anchura de 30 centímetros cada una. Bueno, en la emergencia, en el experimento, en el proyecto que nosotros tuvimos en el pasto, comenzó el proceso de emergencia a las 96 horas, o sea, a los 4 días. La emergencia de esta fue altamente productiva y factible, ya que en el procedimiento que nosotros hicimos para la labranza, respetamos lo que era la estructura del suelo para mejorar así un poco lo que es la densidad aparente, para que sea favorable a la hora de la emergencia, para que no haya saturación de agua y pueda hacer un ciclo normal de crecimiento factible para el pasto. Bueno, esta es la imagen de nosotros del pasto a los 42 días. Podemos decir que el pasto Brachiaria brisanta marandú puede llegar hasta 1.50 metros. El pasto nosotros lo cortamos para el proyecto a los 42 días de crecimiento y obtuvimos una factible, un factible crecimiento de 65 centímetros. Aforo y estimación de peso por metro cuadrado. Existen varios tipos de aforos para poder seleccionar los pastos, la cantidad de pastos que nosotros queremos producir por metros cuadrados o ya sea por una medida establecida, ¿verdad? Existen varias razones para realizar el aforo. Una de las principales es para conocer el tipo de suelos que nosotros podemos tener y para poder realizar una buena siembra de pasto, ¿verdad? Y lo más importante es que con esto del aforo podemos obtener el peso y la cantidad indicada del pasto que nosotros estamos sembrando. Las herramientas que nosotros debemos utilizar es muy sencillo. Solo tenemos que utilizar un machete, una cinta métrica o en vez de la cinta métrica podemos utilizar un cubo de metro cuadrado que normalmente nosotros lo hacemos con tubos de PVC.
Ok, la estimación de peso que nosotros obtuvimos, nosotros pudimos lograrlo con el resultado de 1,74 kilogramos por el metro cuadrado que lo utilizamos con el tubo de PVC. Bueno, datos y resultados efectuados en la pastura. Aquí es donde venimos y empezamos a ver los datos para ver si el pasto es rentable para poder ser sembrado en grandes terrenos o grandes pasturas. Bueno, en la prueba de germinación nosotros hicimos el test con 50 semillas que utilizamos, donde solo germinaron 35, dando como resultado un 70% de germinación. Luego, kilogramos de semilla a utilizar por hectárea. Primero trabajamos con la fórmula de semillas puras germinadas, donde se utiliza el porcentaje de pureza por el porcentaje de germinación entre 100, donde el porcentaje de pureza de esta semilla era del 94% y el porcentaje de germinación era de un 70%, y lo dividimos entre 100, dándonos el resultado de 65.8% de CPG, que es la semilla pura germinada. Luego fuimos a ver cuántos kilogramos de semilla ocupábamos en una hectárea, donde usamos una constante, que la constante que usamos es la de 240 porque la semilla es grande, y lo dividimos entre, era el CPG, que es el 65.8%, donde nos dio que 3.64 kilogramos por hectárea necesitaríamos para sembrar. Peso a utilizar en metro cuadrado de experimentación, 3.64 kilogramos, lo multiplicamos por 2 libras y lo dividimos entre 1 kilogramo. Esto nos dio a 8.1 libras por hectárea, donde 8.1 libras por hectárea en 10.000 metros cuadrados, entre 1 metro cuadrado nos dio a 0.008 por 454 gramos, que esto es igual a 0.36 gramos por metro cuadrado. Esas son las densidades que ocuparíamos para hacer una siembra en grandes cantidades. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de un método para estimar la cantidad de forraje que nosotros vamos a tener en determinada área. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la producción por un metro cuadrado. En nuestro caso tuvimos una producción de 1.74 kilogramos por metro cuadrado. Luego sacamos la producción total que vamos a tener en nuestra área. Nosotros estamos trabajando en base a una hectárea. Entonces multiplicaríamos los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea por el 1.74 kilogramos que nos dio en nuestro metro cuadrado, y obtendríamos 17.400 kilogramos por hectárea. Esta sería nuestra producción total. Luego tenemos que sacar una pérdida por pisoteo. En este caso, lo que utilizaríamos sería nuestra producción total por un 30%, que esta sería la pérdida por pisoteo, y lo dividimos entre 100. Y eso nos da una pérdida por pisoteo de 5.220 kilogramos en una hectárea. Luego tenemos que sacar lo que es el pasto aprovechable, y esto es muy sencillo. Aquí tenemos que restarle a la producción total le restamos la pérdida por pisoteo. Entonces nuestra pérdida por pisoteo sería 12.180 kilogramos por hectárea. Luego nos queda lo que es sacar la capacidad de carga, y aquí necesitaríamos que es la producción total de materia seca y el consumo de materia seca por unidad animal. Entonces nosotros primero vamos a sacar lo que es la producción de materia seca en una hectárea. Aquí utilizaríamos lo que son el pasto aprovechable, que tenemos, que es 12.180 kilogramos por hectárea. Lo multiplicaríamos por 0.20, que este es el 20% de materia seca que tiene el pasto, dándonos como resultado 2.436 kilogramos de materia seca en una hectárea. Y lo multiplicaríamos por los 8 cortes que haríamos al año, donde nos da por resultado 19.488 kilogramos de materia seca por hectárea año. Luego seguimos sacando lo que es el consumo de materia seca por unidad animal. Como todos saben, una unidad animal equivale a 450 kilogramos. Entonces aquí lo que haríamos sería multiplicar los 450 kilogramos al que equivale una unidad animal por el 0.3%
que esto nos equivalería al 3% de consumo de materia seca que tiene un animal. Entonces, esto nos da un resultado de 13.5 kilogramos que consume una unidad animal al día, pero nosotros necesitamos este dato en el año, entonces multiplicaríamos el 13.5 kilogramos por 365 días, que nos da como resultado de 4.927.5 kilogramos que consumiría una unidad animal al año. Y aquí ya tendríamos esos dos resultados que ya solo despejaríamos para sacar la capacidad de carga, que nuestra producción de materia seca es de 19.488 kilogramos, lo dividimos entre 4.927.5 y nos da una capacidad de carga de 3.95 unidades animal por hectárea año, que sería un excelente resultado en nuestra pastura. Las recomendaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer una labranza es hacer una labranza correcta del suelo, tratando de no modificar o utilizar tantos químicos a la hora de la labranza, porque esto nos puede afectar a la hora del crecimiento, a la hora del crecimiento del pasto. Otra recomendación que nosotros debemos tomar en cuenta es que no tenemos, como les había dicho y les repito, utilizar químicos. Si es posible, hacerlo mucho mejor manualmente. Porque, como les digo, debemos evitar los químicos, y si los utilizamos, pues tenemos que saber seleccionarlos bien, que no sean con tanta toxicidad. Otra recomendación es llevar un control de fertilización del pasto, y también tenemos que tratar de realizar o hacer una buena instalación de riego adecuado, para que el pasto pueda tener una buena terminación.